Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Hoy otra vez con un especial. Estos programas que queremos usar para profundizar más, para ir en la profundidad y conocer muy bien la realidad de los cristianos en esos países remotos y lejanos donde realmente pasan sufrimiento y persecución por motivo de la fe. En el programa de hoy visitaremos Irak. Varios años después de la caída del régimen de Saddam Hussein, los cristianos de este país todavía están luchando por su derecho a ser tratados como ciudadanos iguales y a vivir según la fe que profesan. Se vieron enormemente fortalecidos por la visita del Papa Francisco en marzo del 2021, pero vamos a retroceder en el tiempo. Hasta el 2003, los cristianos vivían en relativa paz y seguridad, pero esta tranquilidad se pagaba en Irak con el precio de una pérdida de libertades personales y sufrían represión si se atrevían a oponerse al dictador. La invasión estadounidense de 2003 derrocó al régimen de Saddam Hussein, pero las consecuencias fueron casi 2 décadas de inestabilidad y un empeoramiento del conflicto entre musulmanes, suníes y chiitas. Los cristianos se encontraron en el centro de esa disputa. Vamos a conocer la historia de este país. Irak es un país de raíces milenarias. Cuenta con una extensa historia marcada por agitaciones y conflictos. Como uno de los países destacados de Oriente Medio, abarca gran parte de los ríos Tigris y Éufrates, ocupando la región que alguna vez fue la antigua Mesopotamia, cuna fundamental de la civilización humana. Irak fue parte del Imperio Otomano y luego ocupado por Gran Bretaña en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Recuperó su independencia en 1932 cuando se convirtió en reino. El Partido Nacionalista Árabe Baas ascendió al poder, derrocando a la monarquía británica e instaurando una república en 1958. Una sucesión de dictadores, el último de ellos, Saddam Hussein, gobernaron con mano de hierro, sumiendo a Irak en múltiples guerras catastróficas. Los inmensos yacimientos de petróleo han enriquecido el país y lo han convertido en un actor importante en la política regional y mundial. Los ingresos del petróleo constituyen el 90% de los ingresos del gobierno. El país posee cerca del 10% de las reservas mundiales de petróleo. La población estimada de Irak es de 31 millones de habitantes. Alrededor del 25% de los iraquíes viven por debajo del umbral de la pobreza. La escasez de agua y electricidad están a la orden del día. La violencia continua y los atentados suicidas entre diversas facciones religiosas y políticas han destruido muchas instituciones públicas. Irak es un país predominantemente musulmán, donde el Islam es practicado por el 97% de la población. Dos sectas rivales, chiíes y suníes, mantienen una lucha constante y a menudo violenta por el poder. Los cristianos están presentes en Irak desde hace casi 2000 años. En 2003 eran aproximadamente 800,000 y aunque sufrían discriminación, la comunidad gozaba de relativa libertad y seguridad bajo el gobierno del partido Baas. En la actualidad, su número se ha reducido a apenas 200,000 personas. El resto ha huido de su patria desprotegida ante las amenazas, secuestros, matrimonios forzados y asesinatos de terroristas, extremistas religiosos y el crimen organizado. Los clérigos han sido asesinados y las iglesias bombardeadas. Se trata del mayor éxodo cristiano de la historia reciente. Sin embargo, incluso en estos tiempos de crisis aguda, sacerdotes, religiosos y laicos han respondido a la llamada del Evangelio con actos heroicos de fe y amor. No podemos ser prisioneros del miedo, del dolor y también del futuro. Pensando solo en nuestro futuro, intentamos vivir con normalidad.
En la ciudad de Mosul, a pesar de los inmensos desafíos, la iglesia sigue al lado de los fieles que permanecen, ofreciendo ministerio, catequesis y actividades para los jóvenes. Su mensaje es que hay algo más grande que el miedo, la vida misma. Queremos que la gente del extranjero conozca nuestra situación. Queremos que sepan lo que está ocurriendo en Irak y a los cristianos de aquí. Y por supuesto, que recen. Queremos que la gente del extranjero rece por nosotros. Tenemos fe en que la oración es la única solución que nos queda. Queremos que recen por nosotros. Noi vogliamo che gli altri preghino per noi. Esta petición del arzobispo Nona sigue en pie. Los cristianos iraquíes quieren que los recordemos, sabiendo el sufrimiento al que han sido y están siendo sometidos. Desde la realización de ese vídeo, la población de Irak ha aumentado en más de 12 millones, pero el número de cristianos ha disminuido todavía en una proporción más dramática. En Mosul no quedan apenas un puñado de cristianos. Normalmente asociamos esta tragedia a la llegada al poder del Estado Islámico, una organización terrorista de carácter salafista. En 2014 fue la culminación de la persecución, pero el éxodo de los cristianos comenzó ya antes. En el caso de Mosul, comenzó con los acontecimientos de 2007 y 2008 que provocaron una huida masiva de los cristianos de la ciudad. Vamos a volver ahora a la época anterior a la invasión terrorista de Mosul y el valle de Nínive. Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Desde el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003, sus habitantes se han visto atrapados en medio de una constante violencia sectaria, los puestos de control militares por todas partes y la infraestructura destruida hacen cada vez más difícil la vida cotidiana. El cristianismo está presente en Mosul desde el siglo I de nuestra era, mucho antes de la llegada del Islam. Antes de la caída de Saddam Hussein, Mosul acogía una de las poblaciones cristianas más nutridas de Irak. Unos 35.000 cristianos vivían codo con los musulmanes. Hoy el número ha descendido a unos 3.000. Ataques sistemáticos como el bombardeo de 2004 contra la residencia del obispo caldeo han dejado en ruinas a esta antigua comunidad. Los cristianos de Mosul han tenido que afrontar una violencia inconcebible. Muchos han muerto por su fe. Entre estos, un joven sacerdote, el padre Rajid Yani, asesinado a tiros en 2007, no lejos de su iglesia. En marzo de 2008, el predecesor del arzobispo Nona en Mosul, su excelencia Paulos Faraj Rao, fue raptado y asesinado por los extremistas islámicos. El padre Pío Safas ha nacido y crecido en Mosul. En 2007, junto con otro sacerdote, fue raptado por 4 jóvenes. La primera cosa qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné l'absolution. Lo primero que hicimos fue darnos mutuamente el sacramento de la reconciliación. Para mi joven amigo fue la primera vez que confesaba a otro sacerdote. Yo también le confesé mientras nos preparábamos para morir. Al final de este ritual profundamente emotivo, nos invadió la serenidad. El padre Pío Safas y su compañero fueron liberados 9 días después tras el pago de un rescate. El dinero, sin embargo, no es el motivo principal de las atrocidades perpetradas contra los cristianos de Mosul. Hay grupos fundamentalistas islámicos que consideran a Mosul e Irak como pertenecientes al Islam. No quieren otras religiones aquí. Por eso los cristianos son perseguidos e incluso asesinados. Anche l'uccisione dei cristiani. La residencia del arzobispo fue transferida a una pequeña vivienda después de que el edificio anterior fuese devastado por la explosión de una bomba en 2004.
Las calles que llevan a la actual sede episcopal están atrincheradas, con una patrulla militar que vigila todas las entradas. El arzobispo Nona vive allí con 4 de sus sacerdotes. Muchos me preguntan, ¿todavía estás en Mosul? Yo contesto que sí, a causa de mi fe, de mis sentimientos y de mi deber. Puedo sentir la necesidad de la gente de tener un sacerdote. Nuestra presencia constituye una fuerza para la gente y les llena el corazón de consuelo y de aliento. Soy testigo de ello en cada una de mis visitas a los fieles de todas las iglesias en las que sirvo. Para el arzobispo Nona y sus sacerdotes resulta difícil hablar del futuro. Su misión en este periodo difícil es dar esperanza a los fieles quedándose con ellos a pesar de las amenazas y la violencia. Le radici della speranza sono la fede. En la base de la esperanza está la fe. Nuestra fe cristiana nos da siempre esperanza allí donde hay dolor. En la oscuridad siempre hay luz en algún sitio. Siempre hay esperanza. Tenemos la esperanza de que el Señor está con nosotros, de que nuestra vida cristiana y nuestra fe merecen este tipo de sacrificio. La fe cristiana es nuestra vida, lo es todo para nosotros. La fede cristiana, secondo noi, è la nostra vita tutta. Menos de un año después de que nuestros compañeros filmaran estas imágenes que acabamos de ver, los militantes del Estado Islámico tomaron el control de la ciudad en junio de 2014. La ocupación de Mosul duró 3 años, hasta julio de 2017. A los cristianos se les dio un ultimátum: convertirse al Islam, pagar un impuesto religioso o morir. Militantes salafistas marcaban las casas cristianas con la letra N de Nasara, Nazareno, un término utilizado para dominar a los cristianos. Las iglesias fueron convertidas en mezquitas y las casas propiedades de los cristianos fueron confiscadas. Otra minoría, la de los yazidíes, una religión local, sufrió también atrocidades, violaciones, secuestros y asesinatos. El 6 de agosto de 2014, los terroristas invadieron las aldeas de la llanura de Nínive, habitadas por cristianos. Más de 100.000 cristianos tuvieron que huir en pocas horas de sus tierras ancestrales con lo que llevaban puesto, muchos en pijama, dejándolo todo. Escaparon hacia el Kurdistán iraquí, que era un lugar más seguro, sobre todo a la capital, a Erbil. Ahí, literalmente, la iglesia tuvo que ayudar con todo. La Fundación ACN, con la que yo pude viajar 4 días más tarde, me presentó una situación terrible. Era un enorme campo de refugiados al aire libre, desplazados debajo de los árboles, en los jardines, en los templos. La iglesia, como siempre, intentaba dar respuesta a todo. Él tenía 2 casas, pero ahora no hay nada para ellos. Solo la ropa que llevaban puesta, lo que vestían cuando tuvieron que huir. El ISIS llegó y anunció que toda la gente debía irse o convertirse en musulmanes. O bien pagar impuestos o serían asesinados. Cuando la crisis del ISIS comenzó, nuestra gente llegó, se refugió en la iglesia y en los jardines. Entonces algunos de mis compañeros y yo pensamos que teníamos que tener un servicio médico para toda esa gente. Entonces comenzamos con estas caravanas que llamamos Clínica de Caridad de San José. La gente que estamos atendiendo aquí son todos PIDs. Eso significa personas internamente desplazadas. Estamos tratando a cristianos, musulmanes y yazidi, sin ninguna excepción, de 100 a 150 pacientes al día. Los casos difieren de acuerdo a la estación. No obstante, tenemos algunos casos que se deben a las circunstancias estresantes. Ella se queja de dolor muscular y de dolor en el cuello, pero en su rostro se ve el cuadro de ansiedad.
A la mayoría de las personas, si les preguntas cuál es tu enfermedad, algunas veces te dicen, no lo sé, es la cabeza o el hombro, o el dolor de espalda, la glicemia, la presión sanguínea. Ellos tenían sus trabajos, tenían su casa propia, tenían sus autos, su propia vida. Ahora han perdido todas y cada una de sus cosas. El 99% de estas personas están mentalmente deprimidas. Es la razón del estrés, y el estrés derivará en diferentes tipos de enfermedades. Hasta ahora tenemos 2.800 pacientes crónicos que están recibiendo medicamentos crónicos mensualmente, ya que somos el único centro que entrega medicamentos para estos refugiados, gente internamente desplazada. Ahora, ellos son pobres, dependientes de la misericordia de las personas que les ayudan. Y especialmente para esta medicación, esto es muy caro. Y para una medicación crónica sola, gastamos cerca de $40 a $45,000 por mes. El personal aquí son todos voluntarios, pero si no tenemos la medicina, no podemos ofrecer nada para el paciente. El Espíritu Santo trabaja a través de la gente. Por eso quiero dar las gracias a todos los benefactores y a las personas que nos están apoyando. En especial agradecer a Santo Padre, el Papa Francisco, por su oración para toda la gente internamente desplazada, por su apoyo con el presupuesto para la clínica para poder continuar en nuestra misión de proporcionar la medicación crónica para estos pacientes. Sin duda alguna, Irak es tierra de mártires. Muchos de nuestros hermanos han dado la vida por practicar la fe. Ataques terroristas, asesinatos, todo es parte de ese vía crucis de los cristianos de Irak. Esta es la historia de Linda en Bagdad que quiero que veamos juntos. Los terroristas tenían granadas de mano, así que abrieron las puertas. Entraron a la iglesia. Eran 4. El padre Tahir estaba parado allí y la gente estaba aquí, como siempre durante la misa dominical. La gente comenzó a sentir miedo después de que estalló el coche bomba. El vidrio de aquellas ventanas cayó sobre las familias. Comenzaron a gritar. Estaban aterrorizados. Después del Evangelio rezamos un Padre Nuestro. Escuché algunos disparos inusuales y pensé que podría ser la policía. Cristina dijo, mamá, no tengas miedo por el bebé. Estaba embarazada. De repente los vi entrar y mataron al padre Nassim. Le dispararon en el cuello. Me conmocionó ver esto. Nunca antes había presenciado un asesinato. El terrorista me puso la pistola en la cabeza y me dijo que me moviera. Nos movimos con las otras personas. Caminamos y vimos a todos en el suelo hasta que llegamos al coro. Mi hija me dijo, esa es nuestra catequista, vámonos con ella. Cristina abrazó a su maestra y luego le dispararon en el corazón. Caí al suelo y varias personas se acercaron para cubrirme. Estaba embarazada de Caterina. Dispararon de nuevo, pero fallaron. Las mujeres que me cubrían fueron asesinadas. Busqué a Cristina, pero ella murió instantáneamente. Comencé a orar pidiéndole a Dios que nos protegiera. Oré, Señor, ayúdanos, protégenos. Sabía que Cristina había muerto.
Recuerdo a mi hijo, que antes de que me fuera de casa me dijo que tenía miedo de que pudiera morir. Es por eso que le pedí a Dios que nos proteja. Permítenos vivir para mi hijo. Soñé con Cristina el día después de su muerte. En mi sueño también había una bomba y ella me llamó mamá. Y le pregunté, ¿dónde estás? Ella dijo, no me pasó nada, estoy bien. No sentí nada. Morí directamente y no sentí la bala. La vi una y otra vez en mis sueños. Y una vez estaba allí Jesús. Y él me preguntó, ¿por qué lloras por Cristina? Ven a ver dónde está Cristina. Ella está en mi corazón. No llores, no tengas miedo. Ella está conmigo. En este ataque terrorista en la Catedral Siria de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, en el que murió la hija de Linda, Cristina, y tuvo lugar en las vísperas de la festividad del Día de Todos los Santos en el año 2010, murieron más de 48 personas, 2 sacerdotes y 46 laicos, madres, padres, niños, familias enteras. Pero volvamos a la llanura del Nínive, allí donde más de 100.000 cristianos han vivido como refugiados durante años. Les quería contar ahora la historia de Mariam, una joven de Karakosh, de la misma edad que Cristina, que ha crecido en medio de este terror. Ella y su familia han estado viviendo en un campo de refugiados por muchos años. Mi nombre es Mariam Walid. Echo de menos mi hogar. Si pudiera, me gustaría volver a casa mañana. Nuestra familia vive en una caravana. Tenemos todo lo que necesitamos. Está bien, tenemos agua corriente, lo que es importante. En invierno es desagradable estar aquí, porque los caminos se ponen llenos de fango. Antes de dejar Karakosh, nuestro vecino nos vino a avisar que teníamos que salir de inmediato. Nosotros oímos las bombas caer. Un niño murió. Dejamos Karakosh a las 11 p.m. Si nos hubiéramos quedado en Karakosh, todo sería diferente. Damos gracias a Dios porque nos protegiera. يلا باي بس باي يلا حبيبي. En el autobús a la escuela a veces hay tranquilidad, pero a veces puede ser ruidoso, especialmente cuando alguno de los niños mayores llevan demasiadas cosas. Ruego a Dios para que Él nos proteja y le pedimos que nos lleve a casa. Rezo por todo el mundo, por todas las personas enfermas, por aquellos que no piden mi oración. Ruego por los que buscan la verdad,
Y rezo por Isis para hacer que rija el amor en sus corazones un día. Me gusta mucho esta escuela, aunque a veces me resulte difícil el trabajo. Cuando tenemos vacaciones, echo mucho de menos este lugar. Me gusta mucho estudiar. Mi asignatura favorita es ciencias. No sé exactamente qué quiero ser cuando sea mayor. Quiero ser cantante. Quiero ser monja. O médico. O monja y médico al mismo tiempo. Mariam es una de los más de 100.000 cristianos y cristianas que tuvieron que huir del ISIS. Pero, ¿qué pasó con esta niña y su familia? ¿Cuál fue el futuro de los cristianos de Mosul que se convirtieron en refugiados en su propio país? En el próximo episodio vamos a continuar con la historia de Irak y vamos a ver el retorno de algunos cristianos a la tierra de sus antepasados. Vamos a conocer también los esfuerzos de la reconstrucción y la esperanza que trajo el viaje del Papa Francisco a este país. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado aquí hoy con nosotros en Donde Dios Llora. Si quieren saber más sobre la situación en Irak o ayudar a los cristianos en este país, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.